Seamos honestos, en este momento existe un nivel creciente de ansiedad por una posible recesión en Estados Unidos. Y con ese temor llegan también las preocupaciones sobre una fuerte caída del mercado bursátil. Por esta razón, muchos inversionistas están empezando a cuestionarse si el mercado está sobrevalorado y si está realmente en un mal momento en el cual no se debería invertir. Hay dos cosas que son muy importantes que debes entender. La primera es que las recesiones son inevitables. Son una parte normal del funcionamiento de nuestro sistema económico. Durante los últimos 100 años hemos visto recesiones aproximadamente cada década y no hay razones para pensar que ese patrón vaya a detenerse de repente. En algún momento llegará una recesión, pero nadie sabe exactamente cuándo. La segunda cosa que debes saber es esta: las recesiones son el momento en el que se crean los millonarios. Históricamente se ha generado más riqueza durante las recesiones y las caídas del mercado que en cualquier otro periodo. Esto se debe a que los momentos de crisis crean oportunidades para los inversionistas preparados y disciplinados que pueden comprar activos de alta calidad a precios descontados. Dicho esto, la historia también nos muestra que ciertos tipos de inversiones tienden a comportarse mejor durante las recesiones que otros. Por eso, si te preocupa una desaceleración económica o valoraciones infladas, una estrategia posible es diversificar parte de tu portafolio hacia activos que históricamente han resistido mejor los periodos de crisis, como una forma de protección. Sin embargo, es importante ser muy claros: invertir siempre implica un riesgo. No existe ninguna garantía de que ganarás dinero y en algún momento experimentarás pérdidas. Además, no se trata de asesoría financiera, lo que significa que nunca deberías confiar ciegamente en una persona cualquiera en TikTok o YouTube. Siempre haz tu propia investigación y análisis. En este video se presentan tres categorías diferentes de ETFs que puedes considerar si estás buscando protección ante posibles caídas del mercado. Entonces, antes de continuar, es importante asegurarnos de que todos entienden qué es realmente un ETF. Cuando inviertes en una sola acción, por ejemplo Amazon, estás concentrando todo el riesgo en una sola empresa. Si Amazon tiene un desempeño excepcional, entonces tu inversión puede dispararse, pero si la empresa enfrenta dificultades o, en el peor de los casos, quiebra, podrías perderlo todo. Entonces asumes el riesgo, pero también todo el potencial de ganancia. El problema es que este enfoque requiere investigación constante y seguimiento continuo. Para algunas personas esto funciona, pero para la mayoría no. La alternativa es invertir a través de un fondo como un ETFs, que es básicamente una colección o canasta de acciones. Una de las mayores ventajas de los ETFs es que se negocian como acciones individuales y pueden comprarse o venderse en casi cualquier plataforma de inversión. Pero en lugar de apostar por una sola empresa, obtiene exposición a muchas compañías al mismo tiempo. Amazon, Tesla, McDonald's, Apple, Nike, Verizon y muchas más están dentro de un solo instrumento. Esto reduce el riesgo, pero también limita el potencial de ganancia. Si una empresa tiene un desempeño extraordinario, entonces sus ganancias pueden verse compensadas por otras que están vendiendo peor. Por otro lado, si una empresa colapsa, puede ser retirada del fondo y reemplazada sin que tengan que hacer otra. Esto se debe a que los ETFs son pasivos. Tú inviertes tu dinero y el fondo se encarga del resto. Para este análisis se utilizarán principalmente datos históricos, aunque la historia no se repite exactamente. Esta suele rimar. Vamos a examinar las principales caídas del mercado estadounidense: el colapso por la pandemia del 2020, la crisis financiera del 2008 y el estallido de la burbuja.com alrededor del año 2000. Al estudiar estos periodos es posible identificar patrones que ayudan a entender qué activos tienden a subir cuando los mercados caen. Dicho esto, es importante reconocer que cada crisis fue causada por factores distintos. Actualmente existen temores relacionados con una posible burbuja impulsada por la inteligencia artificial, preocupaciones por el debilitamiento del dólar y lo que muchos están llamando una burbuja del todo, donde los precios de los activos están extremadamente elevados en general. En el 2020 el detonante fue una pandemia global que paralizó la economía, ¿verdad? En el 2008 fue el colapso del mercado inmobiliario y en el año 2000 fue la implosión de empresas de internet que no generaban ganancias reales. Debido a que cada crisis tuvo un origen diferente, los tipos de empresas que se beneficiaron también variaron. Por ejemplo, durante la pandemia del 2020, las acciones del sector salud se dispararon a medida que los inversionistas dirigían capitales hacia las farmacéuticas, a las desarrolladoras de vacunas y a proveedores médicos. Al mismo tiempo, los negocios relacionados con el trabajo remoto prosperaron. Empresas como Zoom, fabricantes de equipos de oficina en casa, se beneficiaron con el cambio de trabajo a distancia. En 2008, el colapso inmobiliario dio paso a un fuerte crecimiento de los negocios basados en Internet. Empresas como Apple y Amazon atrajeron mayor inversión porque los consumidores se adaptaron a servicios digitales y muchas de estas compañías tenían márgenes de ganancias sólidos y niveles de deuda relativamente bajos. Los bienes de consumo básico también tuvieron buen desempeño. Empresas que venden productos esenciales como el jabón, el papel higiénico,
bebidas como Coca-Cola y Pepsi, ya que las personas continuaron comprando lo necesario incluso durante las crisis. Durante la crisis del .com entre el 2000 y 2002, la caída fue prolongada y se vio agravada por los eventos del 11 de septiembre. Como resultado, las acciones del sector defensa se beneficiaron por el aumento del gasto militar. Una vez más, los bienes de consumo básicos se mantuvieron estables, ya que las personas seguían necesitando productos esenciales y los minoristas experimentaron un aumento en la demanda. La conclusión es que, aunque las recesiones comparten similitudes, el detonante específico, la aguja que revienta la burbuja, suele ser diferente cada vez, y por esa razón los activos que más se benefician también cambian. Por eso es importante estar atento a qué factores podrían provocar la próxima crisis, ya sean valoraciones excesivas en inteligencia artificial, preocupaciones por la inflación o problemas relacionados con el dólar. Ahora hablemos de las tres grandes categorías de ETFs que históricamente han tenido buen desempeño durante las recesiones. La primera es el oro. Durante la caída del 2020, el S&P 500 cayó con fuerza antes de cerrar el año con una ganancia cercana al 18%, mientras que el oro subió aproximadamente un 25%. Entre el 2000 y 2002, el S&P 500 cayó aproximadamente un 37%, el Nasdaq se desplomó cerca de un 70% y el oro aumentó alrededor del 22%. Entonces, si buscas exposición al oro, puedes hacerlo a través de ETFs como el GLD o el IAU, que siguen el precio del oro y se negocian como acciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos ETFs representan exposición en papel, no posees el oro físico. Otra alternativa es comprar oro físico. Aún así, existen preocupaciones. El precio del oro ha subido de forma significativa desde el 2020 hasta el 2025 y muchos inversionistas están entrando simplemente porque el precio ha estado subiendo. Eso puede ser una señal de advertencia. El oro suele considerarse una cobertura contra el dólar débil y contra la inflación. Cuando los inversionistas se refugian masivamente en el oro, suele reflejar preocupaciones profundas sobre la economía o la estabilidad de la moneda. Recientemente el oro ha superado el rendimiento a las acciones, lo cual es inusual, ya que las acciones generan valor a través de productividad y ganancia, mientras que el oro simplemente permanece almacenado. Esto convierte al oro más en una póliza de seguro que un activo de crecimiento. El oro no siempre sube. Después de la crisis del 2008, el oro se disparó hasta el 2012 y luego colapsó a medida que regresaba la confianza en la economía. No volvió a alcanzar máximos históricos hasta el 2020. Hoy el oro está rompiendo récords incluso sin una recesión, lo que plantea dudas sobre si existe un problema económico más profundo o si se está formando una burbuja en el oro. Esto nos lleva a Bitcoin. Muchas personas llaman a Bitcoin el oro digital. Aunque Bitcoin ha ofrecido rendimientos extraordinarios, no cuenta con el mismo historial. Bitcoin no existía en el 2000 ni en el 2008, pero durante la caída del 2020 subió aproximadamente un 300%. Sin embargo, Bitcoin no siempre se comporta como el oro. En 2022, mientras el oro se mantuvo relativamente estable, Bitcoin cayó cerca de un 60%. Más recientemente, Bitcoin se ha comportado más como una acción tecnológica que como una cobertura. Aún está por verse si realmente funcionará como el oro digital en el futuro. La segunda clase de activos son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Los bonos del Tesoro son préstamos al gobierno estadounidense. Cuando la demanda de estos bonos aumenta, los precios suben y los rendimientos bajan. Cuando la demanda cae, los precios bajan y los rendimientos suben. En general, los bonos del Tesoro ofrecen rendimientos bajos y se consideran libres de riesgo, porque el gobierno siempre puede imprimir dinero para pagar sus deudas, aunque eso pueda reducir el valor real del dinero recibido. A pesar de sus bajos rendimientos, los bonos del Tesoro tienden a comportarse bien durante las caídas del mercado porque los inversionistas buscan seguridad. ETFs como TLT o IEF ofrecen exposición a bonos del Tesoro a largo plazo e históricamente tuvieron buen desempeño durante las crisis del 2020 y 2008. La tercera categoría son los ETFs defensivos, inversiones vinculadas a bienes y servicios que las personas continúan comprando independientemente de la situación económica. Eso incluye acciones que pagan dividendos, bienes de consumo básico y empresas relacionadas con defensa. Las empresas que pagan dividendos suelen ser grandes, rentables y con flujos de efectivo muy estables. Los bienes de consumo básico incluyen productos como alimentos, artículos de higiene y bebidas. Las acciones de defensa pueden beneficiarse en contextos de tensión geopolítica. ETFs como Noble y BIG se enfocan en empresas con historiales sólidos de dividendos. XLP y UDC ofrecen lo mismo bienes de consumo básico, mientras que el ITA y el PPA se enfocan en el sector aeroespacial y la defensa. Entonces, para cerrar, las recesiones son inevitables, pero también crean oportunidades. Históricamente, el oro, los bonos del tesoro y las acciones de defensa han ayudado a los inversionistas a atravesar periodos de crisis. Entonces, cada recesión es distinta, pero la preparación es lo que separa a quienes entran en pánico de quienes aprovechan estas oportunidades. El objetivo es protegerse y estar listo para actuar cuando los mercados están en oferta.
Por último, es importante prestar atención a los acontecimientos globales. Recientemente, Rusia acusó a Estados Unidos de intentar devaluar su deuda nacional de 37 billones de dólares mediante mecanismos como los stablecoins, las criptomonedas y el oro. Si mantienen dólares de stablecoins o cuentas de jubilación, es algo que conviene seguir de cerca. ¿Qué opinan ustedes acerca de este tema?